El Hospital Médica Campestre le da la bienvenida a su serie de webinars Salud y Felicidad. El día de hoy, nuestro moderador será el doctor Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El doctor Ramírez es licenciado médico cirujano por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, máster en cuidados paliativos por la Universidad de Barcelona, maestro en administración y gestión de servicio de salud por la Universidad Cuauhtémoc, aspirante a doctor en administración por la Universidad IEXPRO. Bienvenidos, comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a todos a esta serie de webinar Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el manejo ambulatorio de las hernias abdominales. Las hernias, pues, son padecimientos relativamente frecuentes en cualquier grupo de edad y sexo. Algunas condicionan incapacidad para realizar las actividades cotidianas y otras incluso pueden pasar totalmente desapercibidas. Sin embargo, el diagnóstico temprano y el seguimiento adecuado con un especialista de hernias implica un beneficio para nuestra salud, ya que algunas de estas pueden poner en riesgo nuestra vida. El día de hoy contamos con la participación del doctor Juan Carlos Mayagoitia, quien nos hablará sobre las hernias y su manejo ambulatorio en el Hospital Médica Campestre. El doctor Juan Carlos Mayagoitia González es cirujano general con una subespecialidad en cirugía de hernias, es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, realizó su residencia en el Centro Médico del Noreste del IMSS en Monterrey, Nuevo León, es expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General, fue fundador y expresidente de la Asociación Mexicana de Hernias y es miembro titular de la Academia Mexicana de Cirugía, además de que es uno de los médicos que se encuentran como parte del staff del Hospital Médica Campestre. Doctor, es un honor contar con su presencia el día de hoy aquí. Es un tema muy importante que nos habían estado solicitando los participantes de este webinar y pues bueno, qué mejor que traer un experto en hernias para que nos hable al respecto. Sí, muchas gracias. Vamos a hablar de un tema que es muy interesante relacionado con una enfermedad muy frecuente. Vamos a hablar sobre las hernias abdominales, vamos a hablar un poco de explicar qué son las hernias y cómo las estamos manejando cuando no están complicadas en forma ambulatoria en este hospital. Las hernias es uno de los padecimientos que se conocen de mucho tiempo atrás. La primera redacción de una patología herniaria es de 1500 años antes de Cristo, en este papiro de Everest que fue encontrado en unas ruinas de Luxor. A partir de ahí se empiezan a encontrar algunas momias que tienen hernias, algunas otras momias que tienen cicatrices de que fueron operados de hernia. Todo esto más de 1000 años antes de Cristo. ¿Qué es una hernia? Una hernia es una protrusión o una salida de una víscera, que habitualmente es el intestino, a través de algún orificio de la pared abdominal. Nosotros vemos aquí cómo a través de un orificio, que en este caso sería el ombligo, sale un pedazo de intestino, sale y se mete, pero puede quedar atrapado constantemente en esta cavidad o en este saco herniario. Esto es lo que es una hernia. Las hernias pueden aparecer en cualquier sitio donde tengamos nosotros algún orificio natural del organismo. Hay orificios naturales, por ejemplo, en el ombligo, y aparecerán las umbilicales. En las regiones inguinales tenemos 3 tipos diferentes de hernias. En la ingle, en la región epigástrica, hay algunas hernias que aparecen después de que nosotros hicimos alguna cirugía y son las llamadas incisionales porque aparecen encima de donde hay una incisión. Y algunas otras especiales como esta que es una espontánea, se llama hernia de Spiegel. No hay un orificio, pero aparece una hernia por este lugar. Y así tenemos que las hernias más frecuentes son las inguinales. Hay inguinales chiquitas, hay inguinales gigantes como esta. Tenemos hernias umbilicales que también son chiquitas o son grandotas. Hernias incisionales, les decía que después de una cirugía aparece una hernia. Pueden ser chicas, pueden ser moderadas o pueden ser gigantes como en esta paciente y todas a partir de alguna incisión previa. Contrario a lo que piensa la mayor parte de la gente cree que tener una hernia implica tener dolor, pero la realidad es que cuando tenemos una hernia no hay dolor. Cuando vemos estas imágenes yo les pregunto a los pacientes, ¿ustedes creen
que si este paciente hubiera tenido dolor, se hubiera dejado esta hernia tan grande, o esta otra hernia inguinal casi hasta los tobillos, evidentemente no tienen dolor, por eso se lo dejan crecer tanto. Lo único que percibe el paciente es un abultamiento que aparece cuando se para, cuando hace esfuerzo y que desaparece al acostarse. Así tenemos hernias que son sumamente evidentes cuando el paciente puja, deja de pujar y cede esa protrusión. A veces son menos notorias, como en este paciente que tiene una hernia inguinal, puja y protruye la hernia por este sitio. Deja de pujar, desaparece, vuelve a pujar y otra vez aparece esta hernia. El tratamiento siempre es quirúrgico. El 100% de las hernias se tiene que operar. ¿Cuándo se operan? En cuanto se diagnostican. Vamos a ver más adelante que operar una hernia pequeña es mucho mejor que estar operando hernias gigantes o complicadas. En el 100% de las hernias se utiliza malla. La malla se viene utilizando desde hace más de 60 años, pero en forma rutinaria se usa de 30 años a la fecha en forma rutinaria. Ahora no se concibe que se opere una hernia sin el uso de una malla. Esto que está aquí encuadrado es lo más importante. Si acuden ustedes con un cirujano de hernia, les puedo asegurar que el 90% de los casos pueden ser ambulatorios, o sea que el paciente ingresa y se va el mismo día de la cirugía. Y algo que todavía ofrece resultados más espectaculares, que es que el 80% de estas hernias, de pequeñas a moderadas, pueden ser hechas con anestesia local. Vamos a ver cuáles son las ventajas de hacerlo con anestesia local más adelante. ¿Qué pasa si un paciente no quiere operarse? Pues siempre va a haber crecimiento paulatino de estas hernias. Esta paciente tenía una hernia umbilical y 45 años más tarde presenta una hernia más grande que su abdomen. Este otro paciente, 30 años con su hernia inguinal de los dos lados, y después de estos 30 años ha crecido prácticamente hasta las rodillas. Todas las hernias, aunque parezca que no van creciendo, lo van haciendo paulatinamente. Y quizá una de las complicaciones más graves es cuando una hernia se estrangula. Yo creo que todos han oído hablar de que una hernia se estranguló. Estrangularse significa que pasó un segmento de la hernia a través del orificio a mucha presión y se queda sin circulación. Aquí afortunadamente es un segmento muy pequeño. Este segmento de intestino ya no sirve, hay que quitarlo, hay que hacer una resección de este pedazo de intestino. Y en este otro paciente vemos que hay una cantidad impresionante de asas intestinales, más de 1 metro de intestino que está negro. No va a servir este intestino, no se va a recuperar y habrá que cortarlo. Si nosotros tardamos en operar a estos pacientes, además puede haber una perforación de este intestino ya negro, sin circulación, y el paciente además va a tener una peritonitis que hace que el cuadro sea más aparatoso y tenga una mortalidad extraordinariamente alta. Esos datos son muy interesantes. La epidemiología quiere decir la frecuencia con la que aparecen estas hernias. Se calcula que en la población mundial, un 15% de cada 100 individuos en este mundo, 15 tienen en este momento o van a tener una hernia en cualquier etapa de su vida. 15% es una frecuencia muy alta y significa un problema global de salud pública. Se hacen miles de cirugías para reparar hernias en todo el mundo. En México se calcula que en el sector salud, ISSSTE, Seguro Social y Salubridad, se operan más de 150,000 plastías por año y otras 150,000 plastías por año en el sector privado. La cirugía de hernias es lo que más hace un cirujano, lo que más se opera en instituciones. Por ejemplo, en el Seguro Social y en el ISSSTE es la segunda causa de cirugía, solo después de los pequeños tumores de la piel, quistes, lipomas, etc. En los hospitales de la Secretaría de Salud es la primera causa de cirugía y en los hospitales particulares es la segunda causa de cirugía. Por algún motivo en especial, en los hospitales particulares se operan más vesículas que hernias, pero ambas, la colecistectomía, que es la cirugía de la vesícula, y la hernia, es lo que más operamos los cirujanos generales. Hasta este momento, la gente que nos esté escuchando y que no sepa absolutamente nada de hernias puede decir, bueno, si la patología de la hernia es lo más frecuente y la cirugía de la hernia es lo que más hace un cirujano general,
Entonces la cirugía de hernia debería de ser lo que mejor sabe hacer un cirujano. Sin embargo, la realidad es totalmente distinta. Siempre les platico que todos somos unas fieras para operar hernias en los pasillos, no así en el quirófano. Y estamos viendo muchos pacientes, nos llegan a nuestro centro de hernias, muchos pacientes que tienen múltiples complicaciones y que quedan con múltiples secuelas. Recibimos muchos pacientes operados, algunos en otro lado, en los cuales, por ejemplo, este paciente fue operado de una hernia laparoscópica, las heridas pequeñas están aquí, pero tiene unas tumoraciones que corresponden a unos hematomas, colecciones de sangre que quedaron ahí y hay que drenarlos. Vemos muchos pacientes, nos hablan de muchos pacientes que fueron operados y tienen infecciones. Hay demasiadas infecciones posterior a este tipo de cirugía. Vemos muchos dolores crónicos después de operar pacientes con hernia. ¿Por qué? Por atrapamiento de los nervios. Aquí apreciamos una grapa, paciente operado por laparoscopía, en el cual se atrapó a este nervio. Aquí tenemos un atrapamiento por una sutura, igual que en este caso. Y estos pacientes van a tener dolor posoperatorio. Hay muchas recidivas. Recidivas quiere decir que nosotros operamos un paciente y vuelve a salir la hernia. Hernias que no deberían de volver a salir. Estas hernias, que se llaman epigástricas, son hernias que no miden más allá de 1 centímetro y que con una cirugía bien hecha tienen para tener una resolución definitiva. Y este paciente ya lleva 3 cirugías. ¿Y qué decir de este paciente que lleva 7 cirugías de hernia inguinal y aún no podemos resolverle su problema? Esto no debería de estar sucediendo. La pregunta es, bueno, ¿por qué si es la patología más frecuente y es lo que más operamos, por qué hay tan malos resultados? Hay problemas que son inherentes al paciente y que no podemos modificar, como por ejemplo el factor genético. El genético significa que hay trastornos, sobre todo de la formación de colágena. La colágena es una sustancia que da la firmeza a los tejidos. Tenemos 27 tipos diferentes de colágena. Los que intervienen en las hernias es el tipo 1 y tipo 3. Y no podemos modificarla porque, como su nombre lo dice, es genético y hasta el momento no se puede modificar todavía esta información genética. La senilidad, ahí tampoco podemos hacer nada. Los pacientes van envejeciendo y conforme envejecen tienen menos colágena de menor calidad y empiezan a degradar más rápido la colágena que tienen. En donde sí podemos incidir es en el tabaquismo. Sabemos que la gente que fuma destruye más rápido su colágeno. Por eso la gente que fumó durante toda su vida es la gente que al final de la vida está más arrugada que los que no fuman. Han perdido la mayor parte del tejido que le da la firmeza a todos los tejidos del organismo. La obesidad sí podemos incidir, pero es otro de los factores inherentes al paciente, por lo cual muchas veces se infectan y no evolucionan adecuadamente. Otras de las causas que sí son atribuibles a los cirujanos es, bueno, menosprecio por la cirugía de hernia. Y todo el mundo menosprecia la cirugía y a la patología de las hernias. Yo creo que todo el mundo ha oído hablar, es una hernita, no pasa nada, las hernias se curan fácilmente, no implica mayor problema. Teníamos cirujanos generales mal preparados, con desconocimiento en anatomía y desconocimiento en los materiales protésicos. Los materiales protésicos son las mallas. Esto hasta hace unos 25, 30 años era la regla. Estaban mal preparados los cirujanos. A partir del año 2000, 2003 empezó a mejorar esto. Les explico más adelante por qué empezó a mejorar. Otra de las causas por las que tenemos muchos problemas es que hay otras especialidades que operan hernias no debiendo de operarlas. Es muy común que los hombres, al ver una hernia inguinal, que la hernia va creciendo hacia el testículo, dicen, bueno, pues parece que esto me lo tiene que operar el urólogo. Van con el urólogo y el urólogo los opera cuando el que los debe de operar es el cirujano general. Otros es en las mujeres cuando tienen hernias, sobre todo en las inguinales, van con el ginecólogo inicialmente. Y qué decir de aquellas hernias que aparecen durante el embarazo en el ombligo, a las cuales les dicen, bueno, le voy a hacer cesárea, vamos a aprovechar la cesárea para operarle su hernia por adentro. La verdad es que así no se operan las hernias y lo único que logramos es que esa hernia se haga más grande. Entonces, durante mucho tiempo en los hospitales se menospreció la enseñanza de la cirugía de hernia. Un residente, un R3, R4 le enseñaba al residente que acaba de entrar y a veces los mandaban a operar sin supervisión a los pacientes de hernia. Esto, afortunadamente, ya cambió y ya no se hace así. El doctor Fairbank, un cirujano en 1948, dijo,
No hay mejor forma de conocer la habilidad técnica de un cirujano que verlo operar una hernioplastia. Se refería a una hernioplastia inguinal. Las hernias inguinales, su anatomía es difícil, su reparación es difícil. Entonces, cirujanos que operan bien las hernias inguinales quiere decir que tienen habilidad técnica. En el año 2003 fundamos aquí en la ciudad de León, estos son los cirujanos que nos reunimos de toda la República, y aquí en la ciudad de León fundamos el 27 de septiembre del 2003 la Asociación Mexicana de Hernia, y desde que se fundó su objetivo fue precisamente mejorar la enseñanza de la hernia en los cirujanos ya formados y en los residentes, en hacer publicaciones y hacer investigación. Fundamos después la Federación Latinoamericana de Hernia y la última, la Sociedad Hispanoamericana de Hernia, todos con los mismos objetivos. Hemos ayudado también a que se formen asociaciones de hernia en toda Latinoamérica, Chile, Perú, Costa Rica, Brasil. Los hemos ayudado y todos tienen el mismo objetivo, que es mejorar la enseñanza y el tratamiento de este tipo de patología. Vamos a hablar ahora de cómo manejamos la mayor parte de las hernias que son simples, las que son de pequeñas a medianas en forma ambulatoria en el Hospital Médica Campestre. El operar en un hospital o tener centros especializados en hernia no es algo nuevo. El primer centro de hernia y el más famoso es esta, que es la Clínica Schuldeis, que se fundó en 1945 al terminar la Segunda Guerra Mundial, porque los hospitales no tenían camas, tenían a todos los lesionados de la guerra y no había donde operar estas mugres hernitas que llamaban ellos. Y el doctor Schuldeis creó en Toronto, Canadá, este centro de hernia. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí en ese centro, que sigue siendo, después de 55 años, lo mismo, un hospital pequeño, sin letrero que diga que es la Clínica Schuldeis, pero uno de los más famosos en todo el mundo. Hay centros prácticamente en todos lados. Este es uno de los más famosos en la ciudad de New Jersey, que era propiedad del doctor Ira Rutko, que diseñó una de las técnicas para reparar hernias. Tuvimos la oportunidad de estar ahí 2 veces. Y este es el más antiguo de México, que es la Clínica de Hernias del doctor Luis Roberto Ramírez Mancillas, pero que tienen un problema. En estos centros de hernia nada más pueden operar hernias simples, que no estén complicadas. Y en estos centros hospitalarios, que son hospitales donde se atiende todo tipo de enfermedades, se operan las hernias complejas. Por lo tanto, la tendencia en los últimos años ha sido que estos pequeños centros de hernia se trasladen dentro de estos hospitales para dar mejor atención, porque las hernias complejas requieren una atención multidisciplinaria. Nosotros empezamos a tener nuestro centro de hernias aquí en este hospital antes de que estuviera esta construcción. El hospital estaba enfrente donde está situado actualmente. Este era el vestíbulo, la zona de admisión del hospital, y nosotros pusimos nuestro centro especializado en este pasillo, donde estuvimos mucho tiempo atendiendo. Hasta el 2010 se cambia el hospital a lo que es el hospital actualmente, y decidimos que era mejor que estuviera este centro de hernias dentro del hospital, porque se puede manejar mejor en todos los aspectos administrativos y terapéuticos. ¿Cuál es la ventaja de operar a un paciente de hernia en forma ambulatoria? Bueno, primero, se evitan gastos de hospitalización. Hay que recordar que la hospitalización es cara en todos los hospitales en la actualidad. Disminuir o evitar hospitalización trae consigo un ahorro importante. Menor riesgo de infecciones intrahospitalarias. Mientras más tiempo pasa un paciente en un hospital, empieza a adquirir infecciones propias de los bichos, de las bacterias que viven en ese hospital. El hacerlo ambulatorio hace que tenga mínima restricción. Lo operamos y lo enviamos caminando a su casa. Una dieta normal y sus actividades cotidianas las puede realizar sin ningún problema. El hecho de que el paciente haga movimientos inmediatamente después de la cirugía, contrario a lo que piensa la mayor parte de la gente, hace que tenga menos dolor en el posoperatorio. Los pacientes que se operan y caminan inmediatamente presentan menos dolor. Y el último punto, una rápida reintegración a sus actividades habituales. 10 a 14 días. Y si además les ofrecemos algo que ofrecemos los que nos dedicamos a la cirugía de hernias, que es operarlos con anestesia local, todavía bajamos más los costos, y quizá este es el beneficio más importante. Bajamos 8 veces el riesgo quirúrgico del paciente.
¿En quiénes está indicado? Bueno, está indicado en hernias no complejas, de pequeñas a moderadas. Las hernias gigantes, como algunos ejemplos que vimos, no, definitivamente no se pueden hacer ni en forma de anestesia local y tampoco en forma ambulatoria. Pacientes cardiópatas y pacientes seniles se benefician mucho de hacerlo en esta forma. Hay que recordar que los anestésicos, por mejores que sean y mucho que hayan evolucionado en sus ventajas, siguen siendo neurotóxicos, cardiotóxicos y hepatotóxicos. El hecho de no aplicar estos anestésicos a estos pacientes tiene muchas ventajas. ¿En quiénes no estaría indicado? Bueno, pues en hernias complejas, las hernias gigantes que vimos. En hernias estranguladas tampoco se puede hacer ambulatorio y menos con anestesia local. Y quizás aquí me faltó decir que en niños, pacientes pediátricos, tampoco se puede hacer con anestesia local. Sí se pueden hacer en forma ambulatoria, pero no con anestesia local. Nuestra casuística, la estadística personal, nos dice que nosotros hacemos cirugía ambulatoria de hernia inguinal en el 100%. Prácticamente no internamos a ningún paciente con hernia inguinal. Cirugía ambulatoria de hernia incisional en un 40%, quizá porque nosotros recibimos pacientes con hernias muy grandes, las hernias que no quieren los demás nos las envían a nosotros, y no podemos hacer más allá del 40% ambulatorio. ¿A quienes operamos con anestesia local? Bueno, en cirugía de hernia inguinal el 92%, casi todos. Y en hernia incisional el 30% pueden ser operados con anestesia local también, aparte de hacerlos ambulatorio. ¿Cuál sería el cronograma de una hernioplastia ambulatoria? ¿Qué va a pasar con el paciente? Lo primero es que siempre debe de haber una consulta médica preoperatoria. Y una de las ventajas es que es uno de los pocos padecimientos que con una sola consulta nosotros podemos diagnosticarla y podemos indicarle al paciente cuál va a ser su tratamiento. Después de interrogarlo, vamos a hacer una exploración del paciente y nada más con este interrogatorio y esta exploración nosotros podemos diagnosticar el 98% de las hernias, sin ningún estudio. Es muy común que los pacientes acuden primero a hacerse un ultrasonido, una tomografía y luego van con nosotros. Nada más el 2% de esos pacientes en realidad necesitan estos estudios. Sin embargo, a veces es importante hacer un ultrasonido porque nos dan algunos datos extra para algún tipo especial de hernias. Y por lo mismo, igual que los ginecólogos tienen su ultrasonido en su consultorio, nosotros hacemos nuestro propio ultrasonido en los pacientes con hernia en nuestro consultorio. Cuando vemos que hay necesidad, que es algo más complejo, entonces decidimos enviarlos a un ultrasonido hecho por un radiólogo o a veces podemos solicitar tomografías. Una vez que decidimos que el paciente sí tiene una hernia y que vamos a programar su cirugía, únicamente pedimos exámenes preoperatorios que son de rutina. El paciente acude al laboratorio sin cita, en ayunas nada más, le toman una muestra de sangre y el paciente en la tarde ya tiene sus resultados. Va a pasar a quirófano el mismo día de la cirugía, 1 hora antes de la cirugía y en ayuno de 8 horas. Por lo general son cirugías con local y sedación. La duración de la cirugía varía entre 40 minutos a 1 hora y se van de alta a su domicilio 1 hora posterior a haber terminado la cirugía. Esto es lo que tiene que recorrer el paciente una vez que va a ingresar el mismo día de la cirugía al hospital. Llega al hospital y llega al área de admisión donde se le va a hacer su expediente, se le hacen algunas preguntas. No se tarda más de media hora en todo este procedimiento, se le pone su brazalete y se pasa directamente a quirófano. No se pasa dentro de las salas de quirófano, se pasa a esta zona que vemos aquí, que es un área prequirúrgica. Y aquí tenemos varias salas donde están los pacientes que van a ser manejados en forma ambulatoria previo a que pasen a quirófano. Entre 8 a 8:30 pasa la enfermera, coloca un suero para pasar los medicamentos, pone vendajes en las piernas o pone algunas medias de compresión, de acuerdo a si el paciente tiene varices o no. Y en toda la espera, algo importante es que está el familiar del paciente a un lado del paciente y no se va a separar de él hasta que pasa a quirófano. Entre 8:45 y 9 de la mañana pasa a quirófano. En cuanto pasa, el anestesiólogo o la anestesióloga en este caso aplica el sedante. El sedante no lo va a dormir, simplemente lo va a desconectar. El paciente va a estar despierto, pero no va a tener noción de lo que pasa durante unos 15 a 20 minutos. Esos 15 a 20 minutos los aprovechamos nosotros para vestir con la ropa quirúrgica al paciente
y para empezar a aplicar la anestesia local. La anestesia local la aplicamos haciendo una combinación de anestésicos de larga duración, hasta 6 horas de duración, otros de corta duración, pero rápido inicio, y solución salina. Este es el video de un paciente al cual estamos colocando nosotros la anestesia. Son 8 pasos que tenemos que dar. Si ustedes se fijan, no hace ningún movimiento a la hora de que nosotros picamos porque está sedado y a pesar de que está despierto, no percibe ningún dolor. Le hicimos el primer paso para bloquear 2 de los nervios, el inguinal y el hipogástrico, y estamos aquí bloqueando los nervios torácicos T11 y T12. Bloqueamos ahora con el anestésico la zona donde vamos a hacer la herida. Es una hernia inguinal. Lo infiltramos subcutáneo y subdérmico. Ahora infiltramos hacia la zona de abajo en abanico para bloquear unas ramas que se llaman recurrentes del nervio genitofemoral. Y una vez que hicimos estos 4 pasos, empezamos la cirugía y los otros 4 pasos de la anestesia se hacen mientras estamos operando ya al paciente. Se hace la incisión en el área de la ingle y una vez que vemos esta capa blanca, blanquecina, que es una aponeurosis, infiltramos debajo de ella para inundar el piso de la ingle y bloquear nervios ilioinguinal e iliohipogástrico. Después buscamos otro de los nervios, hay 3 en la ingle, la rama genital, y la vamos a bloquear de igual forma, infiltrando un poco de la solución que nosotros hicimos. Bloqueamos el saco de la hernia viene cubierta por una capa de peritoneo que se llama saco herniario. Y un último paso es esta infiltración de un área especial de acuerdo al tipo de cirugía que nosotros vamos a hacer. A veces no hacemos este último u 8º paso. Una vez que hacemos esto, el paciente dura unas 6 horas anestesiado de esta región y se puede efectuar la cirugía sin ningún problema. Algunos pacientes, por ciertos motivos, hernias que han vuelto a salir varias veces, hernias bilaterales de los 2 lados o hernias sumamente grandes, no lo podemos hacer con anestesia local y tenemos que hacerlo con bloqueos, bloqueo peridural o subdural, lo que la gente llama raquia. La verdad es que la raquia se aplica pocas veces, la mayor parte son bloqueos peridurales. También el paciente prácticamente no siente ninguna molestia mientras se está aplicando este tipo de anestesia. Una vez que nosotros tenemos anestesiado a nuestro paciente, vamos a hacer la cirugía dependiendo de qué tipo de hernia es. En esta animación se ve cómo se llega a la zona donde está la hernia, se regresa a su lugar, se diseca o se hace un espacio en determinada región para nosotros colocar la malla. Ahí estamos metiendo una gasa para hacer ese espacio. Posteriormente se va a tomar la malla. La malla hay una cantidad infinita de dispositivos, de tipos diferentes de mallas, todo de acuerdo al tipo de paciente que nosotros tenemos. En este caso es una malla doble y se introduce en la zona donde está el defecto de la hernia, el hoyo de la hernia, se coloca bien la malla y luego se va a fijar con puntos. Dice que este es un dispositivo doble. Una vez que colocamos el dispositivo interno, el dispositivo externo, lo fijamos con algunos puntos, hacemos un corte para que pase el cordón del testículo en el hombre o el ligamento redondo en la mujer. Ya en una cirugía en vivo, este es el saco. Esta estructura es el saco donde estaban los intestinos, se regresó y ahora estamos regresando ese saco dentro de la cavidad abdominal y vamos a introducir el dispositivo de malla, la parte interna y la parte externa. Se introduce primero totalmente, luego se saca con cuidado la parte externa, que se va a colocar en todo lo que es el piso de la ingle. Y lo estamos haciendo con anestesia local, es el mismo paciente que ustedes vieron que se estaba infiltrando. Sacamos la parte externa, la colocamos, damos unos puntos de fijación y cerramos todas las capas que nosotros abrimos para hacer este tipo de cirugía. Ahí está extendida la malla. Y finalmente colocada, previo a que nosotros cerramos. Esto es importante. Durante toda la cirugía el paciente está sedado, pero está despierto. Ahí está.
Ahí le estamos preguntando cómo se siente mientras estamos operando. La paciente está despierta y no se está quejando de ningún dolor porque de repente les da temor el que vayan a sentir dolor durante la cirugía. La pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si es laparoscópica? Si es laparoscópica, ¿también se puede hacer ambulatoria? Pues sí, también pueden hacerse ambulatorias. Lo que sí, no vamos a poder hacerla con anestesia local. Un inconveniente es que los costos son 2 a 3 veces mayores que cuando lo hacemos en forma ambulatoria con anestesia local y haciendo una herida. Tiene algunas ventajas y algunas desventajas. La mayor parte de la gente piensa que las cirugías laparoscópicas, al igual que en vesícula, que en colon, que en apéndice, que en hernias hiatales, es lo mejor y tiene muchas ventajas sobre lo abierto. La verdad es que en hernias, la cirugía laparoscópica no es la mejor indicación en forma primaria. Cuando lo hacemos laparoscópico tenemos que hacerlo por fuerza con anestesia general y se utiliza una combinación de anestésicos por la vena y anestésicos inhalados a través de un tubo que se coloca en la garganta del paciente. Este sería el ejemplo de una hernia inguinal, la cual se va a hacer por laparoscopía. La visión es totalmente distinta, mucha gente ya lo habrá visto en los videos que hay en internet. Disecamos la sonda con un balón especial. Una vez que se retira este balón, empezamos ya a operar en realidad al paciente. Y hacemos lo mismo que se tiene que hacer en la cirugía abierta, pero lo hacemos a través de un acceso a través del abdomen del paciente. Pelamos nuestro saco herniario, este es el saco que habíamos visto en la cirugía abierta. Ahora, en lugar de meterlo, lo estamos jalando hacia adentro de la cavidad abdominal. Y después de hacer esto, vamos a colocar también una malla que tiene algunas características especiales y que se fija ya sea con grapas, con pegamentos o con suturas cuando no tenemos ninguno de estos elementos disponibles. Ahí está la malla y en este caso lo estamos fijando con algunas grapas. Cuando tenemos hernias incisionales se operan diferente a esto. Son cirugías más largas. Hacer una cirugía laparoscópica de una hernia incisional es una hernia de 2 a 3 horas. Se infla la panza del paciente, se introduce también el ente de la cámara, regresamos los intestinos a su lugar, pasamos una malla y la malla se coloca con algunos puntos que pasan a través de la piel hasta dentro de la cavidad abdominal y luego se completa su fijación con algunas grapas. Este tipo de cirugía, especialmente este que estamos viendo aquí, está tendiendo a desaparecer. La cirugía laparoscópica de hernia incisional se tiende a hacer ya de otra forma porque estas mallas que quedan dentro de la cavidad abdominal en contacto con los intestinos, a largo plazo están dando algunas complicaciones que estamos tratando ya de evitar. Una de las ventajas de que hayamos hecho esto en forma ambulatoria y sobre todo con anestesia local es que el paciente no necesita recuperación. Esta es la sala de recuperación que tenemos aquí en Médica Campestre. Y los pacientes no pasan por aquí porque en realidad no tienen que recuperarse de ninguna anestesia, ni general, ni por bloqueo. Los pacientes que se operan en esta forma pasan directamente otra vez al área prequirúrgica donde lo canalizaron, donde le pusieron su suero. Y esta paciente ya viene operada y nuevamente tenemos al familiar a un lado que está desde que llega el paciente hasta que lo vamos a dar de alta. Aproximadamente los tenemos 1 hora en esta zona y los podemos dar de alta. 1 hora después de que operamos a este paciente, se puede ir a su casa caminando. Va aquí en silla de ruedas hasta la puerta del hospital y de la puerta en delante se van caminando. En el posoperatorio nada más lo citamos un solo día, que es a los 10 días de la cirugía, en la cual nosotros revisamos cómo está esa herida y vemos si podemos darlos de alta. La mayor parte de los pacientes que tienen hernias moderadas o pequeñas es solo una consulta preoperatoria y solo una consulta posoperatoria. Los resultados de este tipo de cirugía son los siguientes. Cuando los operan cirujanos no capacitados y con técnicas sin malla, porque parecería raro, pero se siguen operando pacientes sin malla, de cada 100 pacientes que nosotros operamos, 20 van a volver a tener su hernia por diferentes motivos. Cuando se operan por cirujanos especialistas y con técnicas actuales con malla, 1 de cada 200 pacientes puede volver a salirle. Siempre va a existir la posibilidad de que salga, pero si ustedes se fijan de 20 a 1 por 200, pues vale mucho la pena operarse
con un cirujano especialista y con técnicas actuales con malla que se llaman técnicas sin tensión. Nosotros ya dijimos que la cirugía ambulatoria de hernia aporta beneficios notables en hernias pequeñas a moderadas. Entonces, aquí la meta sería, bueno, no llegar a hernias grandes, ni gigantes, ni hernias complejas. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a dar algunos consejos que son importantes, porque a lo mejor algunas de las preguntas que nos van a hacer van a hablar sobre esto que vamos a mencionar. Cosas que no se deben de hacer, son mitos y son tradiciones que han pasado de generación en generación y que desafortunadamente hasta los médicos y ocasionalmente los cirujanos también los hemos oído decir alguna de estas frases que vamos a analizar una a una. Lo primero, está muy chiquita su hernia, déjela que crezca. Estos pacientes iniciaron con hernias chiquitas y ahora fíjense el tamaño de las hernias. ¿Para qué dejar crecer tan grande su hernia si pudieron haberse operado desde que estaba muy chiquita, como le decía? Se hubieran evitado lo que tenemos que hacer en este tipo de pacientes. Estos pacientes ya no se pueden operar de primera intención. Hay que prepararlos durante un periodo de un mes. Se les inyecta en los músculos del abdomen una sustancia que paraliza sus músculos. Luego se les coloca un catéter por el cual se están insuflando con aire como si fueran balones para que vuelva a distenderse su abdomen y poder regresar toda la cantidad de intestinos que tienen colgando por acá dentro de la hernia. Otra de los mitos y las mentiras, si no le duele, no se lo opere todavía. La pregunta es, ¿ustedes creen que a estos pacientes les dolía? Si les hubiera dolido, no hubieran dejado su hernia que creciera tanto. La verdad es que las hernias no duelen y se deben de operar en cuanto uno las diagnostica y son pequeñas. Le volvió a salir, espérese un buen tiempo antes de volver a operarse. ¿Para qué se opera luego? La verdad es que es lo mismo. Hay que operarlas, aunque ya se hayan operado, en cuanto salen, porque están pequeñas, y resolverlas es muy sencillo. ¿Quién ha oído esto? Ponte una faja, no te operes, o espérate y en lo que la faja te va ayudando, pues no te operas. La verdad es que las fajas se utilizan desde unos cuantos años después de Cristo, ya se conocían. Todo mundo debe de acordarse de algunas marcas de fajas, como la famosa Herniaform. Si ahorita yo les digo que consigan una faja de estas, les va a costar mucho trabajo. La realidad es que ya nadie indica fajas porque se ha visto que el que utiliza fajas tiene más complicaciones. Estos dispositivos no evitan la evolución de la hernia. A los pacientes les sigue creciendo la hernia igual, a la misma velocidad que si no la utilizaran. Pero además, los dispositivos que tienen en esta zona para presionar la hernia producen inflamación y esa inflamación hace que sea fácil que se atore el intestino y que se estrangulen los pacientes. La mayor parte de los que usan faja acaban estrangulados en forma más temprana que los que no la utilizan. Yo siempre les pregunto a mis pacientes cuando me hablan, hay muchos pacientes que hablan por teléfono y me dicen, oiga, ¿cuánto sale una cirugía de una hernia? Entonces les digo, esto es tan difícil como preguntarle a alguien, oye, ¿cuánto vale un carro, vamos a decir, un Chevy? Me van a preguntar que de qué año, qué tan equipado debe de estar, si lo quiero automático o estándar. Con las hernias es igual, tenemos que ver el tamaño, las características del paciente, etc. La verdad es que yo les digo, bueno, ¿buscas precios bajos o buscas algo más importante que es la seguridad y la eficiencia de quien te va a operar para que tengas una verdadera seguridad que te va a ir bien en tu cirugía de hernia? Evidentemente que estos dos camiones nos pueden llevar de aquí de la Ciudad de León a la Ciudad de México. Si yo les pregunto cuál es más barato, pues no hay duda. Este debe de ser más barato, ¿verdad? Se ve a simple vista. Sin embargo, si la pregunta es esta segunda, ¿cuál de los dos me va a dar más seguridad? ¿Cuál va a ser más eficiente? ¿Cuál me va a llevar en forma más rápida y con menos posibilidad de tener incidencias en el camino, de que se le truene una llanta, de que se descomponga, de que se voltee por ahí? Pues no hay duda, incluso con mayor comodidad, no tenemos ni que preguntar. Esto debe de ser el mismo criterio que debemos de buscar cuando buscamos quién nos va a operar una hernia. ¿Quién sabe hacerlo mejor con la máxima seguridad y la máxima eficiencia? Acuérdense que lo barato sale caro. Yo muchas veces les enseño esto a los pacientes cuando me dicen, es que tal cirujano me cobra más barato. Les digo, bueno, es que no somos como
como Walmart y Soriana, que uno va bajando el precio para tener más competitividad, siempre habrá alguien que lo hace más barato. Pero igual que en este señor, este dibujo va a quedar grabado para siempre en su espalda. Una mala cirugía siempre va a quedar grabada en el organismo del paciente. Por lo tanto, siguiendo el lema de nuestro centro especializado en el tratamiento de hernias, hay que vivir sin hernia. Hay que buscar siempre la excelencia en el manejo de hernias y para esto pues está nuestro equipo, que está conformado por un buen anestesiólogo para hernias. Nos ayuda siempre otro cirujano que se dedica a hernias y nuestro ayudante también. Si usted cree que tiene una hernia o ya padece una hernia, puede asistir y nosotros lo orientaremos para decirle si es candidato a este tipo de cirugía, que es la cirugía ambulatoria y cirugía con anestesia local. Gracias. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias. Muy interesante su presentación. Tenemos por aquí una serie de preguntas que nos están realizando los asistentes al webinar y pues bueno, vamos a proceder a realizárselas, doctor. Nos pregunta Roberto Carlos, recomendaciones de cuidado posoperación de hernias en cuestión de prácticas deportivas. A ver, hernias deportivas. Esto es todo un tema. Hay algo que se llama hernia del deportista. Lo curioso es que las hernias del deportista no son hernias. Es una serie de padecimientos que provocan dolor en la ingle y que se confunden con hernias. Desafortunadamente, en ocasiones aparecen con hernias concomitantes, pero no quiere decir que el dolor esté causado por la hernia. Yo siempre les comento a mis residentes, a otros cirujanos, si el paciente tiene hernia y tiene dolor, algo más está pasando. Lo vamos a operar y no se le va a quitar el dolor. Los deportistas, contra lo que piensa la mayor parte de la gente, son los individuos que menos frecuencia de hernias tienen. El hecho de tener músculos fuertes hace que protejan toda la región abdominal y presentan menos hernias. La creencia, lo que nos decían nuestros abuelitos, era de que si levantábamos algo pesado nos salía la hernia. Las hernias no salen por eso. Al revés, fortalecen y protegen la pared abdominal. Entonces hay que ver qué tipo de hernia del deportista me están hablando para saber qué es lo que tenemos que hacer. Si está doliendo, lo primero que tenemos que hacer es descartar cualquier otro origen del dolor. Y si está concomitante a la hernia, hasta después de que sepamos por qué le está doliendo, es cuando tenemos que operar la hernia. Muchas gracias, doctor. Bueno, por aquí nos está preguntando Nicolás la diferencia. Dice, ¿las hemorroides son pequeñas hernias? ¿Quién las opera? Sí, curiosamente hay muchas patologías que tienen un factor común, que es este de la colágena. Los pacientes que tienen hernias con frecuencia tienen varices, con frecuencia tienen hemorroides, con frecuencia tienen enfermedad diverticular, con frecuencia tienen hernia hiatal. Todas son hernias. Y sí, pudiéramos decir que los divertículos del intestino son pequeñas hernias y las hemorroides son pequeñas hernias. Se distendió una vena, que es exactamente lo mismo que una varice de la pierna, y es una varice de la región hemorroidal, y esto lo opera el proctólogo. Muchas gracias, doctor. Nos pregunta Susana Novelo, ¿es frecuente que el intestino presente una protrusión y se estrangule? No es tan frecuente como se piensa. Yo dije que era la complicación más temida en una hernia. Su frecuencia es del 0.5%. 0.5% es bajo, pero al que le toca, le va como en feria. Tiene una alta posibilidad de morir, tiene una alta posibilidad de estar más de 10 días hospitalizado con muchas complicaciones. Y lo más importante es que es impredecible saber a quién se le va a estrangular. Se estrangulan hernias chiquitas y se estrangulan hernias grandes. Hay pacientes que les da miedo operarse y en toda su vida no se operan y jamás se les estrangula, pero no es lo más recomendable. Muy bien, doctor, muchas gracias. Nos pregunta José Luis, ¿las mallas también se les colocan en los pequeños, en los niños? No, las mallas no se colocan en niños más que en casos muy especiales. Es muy raro que tengamos que poner. Yo tengo 40 años, un poquito más de 40 años como cirujano, y he puesto nada más en 2 niños. No se ponen en los niños por varias razones. Las mallas se colocan y luego empiezan a encoger un poco.
Este encogimiento más el crecimiento del niño hace que estas mallas, a final de cuentas, queden demasiado chicas ya cuando son adultos. La realidad es que las mallas se ponen cuando es esa transición entre niño y adulto, cuando su fisonomía, su crecimiento corporal es parecido ya a un adulto. Si todavía vemos que hay expectativas de que crezca, lo más conveniente es operarlo con técnicas con las que se operaba anteriormente, que se llaman contención. No se les pone malla, nada más es para adultos. Muchas gracias, doctor. Y aprovechando ahorita que estamos hablando de las mallas, doctor, nos preguntan, ¿de qué material son las mallas? Sí, las mallas, es más, las mallas se usan desde antes de Cristo. Se hacían filigranas de oro y de plata. Les llamaban hilo de oro, hilo de plata. Se hacían filigranas y se ponían esas mallas. Yo conozco todavía gente que tiene mallas metálicas. Estas ya no se usan. Los nuevos materiales están hechos desde 1944 con el nylon. Luego, 1960, el doctor Usher descubre que se pueden hacer de polietileno, ve que se cuartea este polietileno, no le gusta esto, y descubre un derivado que es el polipropileno. De 1960 a la fecha se utiliza el polipropileno. Este polipropileno es un material casi inerte. De que se puso la primera malla en 1960 a la actualidad, no hay un solo caso reportado de rechazo a la malla, porque esto es algo que nos preguntan frecuentemente. La malla se llena de tejidos, se integra totalmente a los tejidos y hasta el momento no hay un solo caso reportado de rechazo. El 98%, yo creo que el 98% de las mallas que utilizamos son de polipropileno. Hay otros materiales que se utilizan poco, tienen ciertas indicaciones. Muy bien. Sí, de hecho era una pregunta que le iba a hacer, doctor. ¿Qué tantas posibilidades de rechazo de una persona al colocársele una malla presentaba? Y pues bueno, ya nos respondió. Es cero. Muy bien. Y bueno, también ya para terminar lo de las mallas, doctor, hay una pregunta también relacionada. ¿Qué otro material? Ya nos habló de propileno, nos habló del nylon, pero ¿existe algún otro derivado que se esté utilizando actualmente? Sí, casi todos son derivados del petróleo. Su fuente principal es el petróleo. Ahí está el polivinilideno, está el politetrafluoroetileno expandido, que ya se ha dejado de utilizar porque da muchos problemas. Está el poliéster se usaba desde hace muchos años, tenía muchos inconvenientes, se infectaba muy fácil. Ahora hay un nuevo poliéster monofilamento que tiene mucho parecido al polipropileno. Pero les digo que de cada 10 mallas que ponemos, más de 9 es de polipropileno. El resto de las mallas, cuando las mallas se ponen en contacto con los intestinos, tienen que ser diferentes. Deben de tener una capa especial que proteja de que los intestinos no se peguen. Uno de los problemas por los que le decía que tienden a desaparecer estas técnicas en las cuales se pone por dentro del abdomen la malla, es que los intestinos tienden a pegarse a la malla y con el paso del tiempo esta malla los va erosionando, los va perforando. Y se han visto complicaciones tardías a 15, 20 años en que se perfora un intestino porque tiene contacto constante con la malla. Muy bien, doctor, muchas gracias. Nos pregunta Arturo Ramírez, ¿recomienda para la hernia yatal abierta o una cirugía laparoscópica? Aquí es diferente. Aquí es donde sí, ni le pregunto al paciente. Si viene y lo voy a operar de vesícula o de una hernia yatal, el 100% hay que tratar de hacerlos por vía laparoscópica. ¿Por qué? Porque la evolución va a ser mejor, menor morbilidad, menos complicaciones. El paciente se va al día siguiente a su casa. Estas no se hacen ambulatorias. Y independientemente de costos, es lo mejor. Pero en hernias, ¿no? En hernias hay que ver, solo ciertos pacientes son los que se tienen que indicar cirugía laparoscópica de primera intención. Muy bien, doctor, muchas gracias. Nos pregunta Zaira Norelli, ¿hay medidas de prevención para hernias incisionales posterior a una cirugía? Posteriores hay pocas. Yo le diría, bueno, sí, estar un periodo que es entre 3 a 4 semanas después de la cirugía sin levantar cosas pesadas más allá de 15 kilos. Acuérdense que 15 kilos es una cubeta de agua, 20 kilos un garrafón. Ejercicios los que hacen deporte también, 3 a 4 semanas, y tiene su razón. Entre las 3 y 4 semanas es cuando alcanza la máxima fuerza de cicatrización nuestra herida. La cicatrización completa dura 180 días, que son 6 meses, pero la máxima fuerza de la cicatriz ocurre a las 4 semanas. Entonces, después de la cirugía, nada más
no hacer cosas pesadas. La venda en el posoperatorio no sirve de nada. Yo siempre les digo que era una tradición de nuestros abuelitos. En la actualidad no tienen ninguna indicación esas vendas que se ponen después de la cirugía. Sí hay una forma de prevenirlos antes. Los pacientes que fuman, que no fumen. Los pacientes que son diabéticos, que se controlen bien su diabetes, que se controlen bien sus enfermedades pulmonares. Muchas cosas que podemos hacer en el preoperatorio se llama prehabilitación. También escoger un buen médico. Las hernias incisionales se ha visto que salen la mayor parte de las veces porque los cirujanos cierran mal la pared abdominal. Muy bien, doctor, muchas gracias. Nos pregunta Ana, ¿qué edad en el infante y en el adulto mayor es la más recomendable para practicarse una cirugía? La cirugía de hernia se debe de indicar en cuanto se diagnostica, excepto las hernias umbilicales en los niños. Las hernias umbilicales se tienen que operar después de los 2 años. La razón es que las hernias umbilicales con la edad van disminuyendo de tamaño y se va haciendo más gruesa la pared abdominal. Entonces, lo ideal es no operar a niños menores de 2 años cuando son hernias umbilicales. El resto de las hernias, las inguinales, incluso en los recién nacidos, se operan en el momento que se diagnostican. Acuérdense que ya les expliqué que operar una hernia pequeñita es más sencillo y la recuperación es más rápida que dejarla a que crezca. Muchas gracias, doctor. Nos está preguntando Andrea, ¿consideran necesario llevar a cabo un programa de fortalecimiento del suelo pélvico como un plus para mejorar en la recuperación del paciente? En caso de ser afirmativa la respuesta, ¿qué recomiendan pre y posoperatorio? Sí, esto es, en realidad se necesita, yo les decía que los deportistas, los que van a los gimnasios, son los que menos hernias tienen. ¿Por qué? Porque han acondicionado los músculos de su pared abdominal. Hay hernias, las hernias gigantes, las hernias complejas, hay unas hernias que les llamamos con pérdida de dominio. Hay tanto intestino fuera del abdomen que ya no puede regresar. Tenemos que dar algo que se llama prehabilitación y lo que damos, los enviamos con el fisioterapeuta para que les dé ciertos ejercicios en los cuales ejercitan músculos pélvicos, músculos abdominales. En el abdomen nada más tenemos los músculos rectos, que son los que van enfrente, los que van en el abdomen del lavadero, y 3 músculos a cada lado. Esos son los músculos que hay que fortalecer, más los músculos del piso pélvico. Cuando hay necesidad, los enviamos 1 o 2 meses antes con el fisioterapeuta y luego en el posoperatorio tenemos que enviarlos también durante una temporada para que sigan fortaleciendo y tengan una recuperación un poquito más rápido. Pero no en todos los pacientes es necesario, pero sí es muy conveniente, sobre todo en las incisionales. Muy bien, doctor, muchas gracias. Nos está preguntando Ruth, si me operaron de una hernia abdominal, me pusieron una malla, ¿puedo hacer abdominales? Sí, puede ser todo a partir de las 4 semanas. Los que van al gimnasio y levantan pesas, a las 4 semanas pueden ir al gimnasio y seguir levantando el peso que quieran. Si están bien operados, no debe de haber ningún problema. Muy bien, doctor, muchas gracias. Ahorita nos estaba hablando sobre la nula utilidad de las fajas y nos está preguntando Susana, si ya no se recomiendan las vendas ni las fajas, entonces, ¿qué es lo que se recomienda para el posoperatorio? Nosotros en ocasiones colocamos vendajes abdominales, pero con otra razón. Si preguntamos ahorita a toda la gente que está aquí oyéndonos, ¿para qué se utilizan las fajas después de la cirugía? Todos nos van a decir lo mismo, sirve para que después de la cirugía no se me salgan las tripas y se me abra la herida. La verdad es que no sirven para eso. Nuestros abuelitos hace más de 60 años utilizaban fajas, pero no de las vendas elásticas, utilizaban las sábanas, tela de sábanas que no es elástica, y se las ponían porque efectivamente se suturaba en aquella época con hilos de algodón que se rompían. Entonces se levantaban los pacientes y se les salían las tripas. En la actualidad, los hilos actuales son tan fuertes que primero nos cortamos nosotros, tenemos a veces, todos los cirujanos tenemos pequeñas heriditas en los dedos en esta parte de tanto apretar los hilos, y primero nos hacemos heridas antes de que se corte o de que se rompa este hilo. Les decía que a veces en las hernias muy grandes nosotros colocamos vendas, pero más que todo para apachurrar un poco la piel sobre la malla. Y nada más durante una pequeña etapa, y les decimos a los pacientes que no es para evitar que se les salgan las tripas, como es el pensamiento o la lógica de estas fajas.
La mayor parte de la gente lo utiliza, yo les digo, a lo mejor les es de más provecho ponérselo en la cabeza, ¿verdad? Es algo psicológico el uso de las vendas después de una cirugía. Muy bien, doctor. Nos pregunta Denise, ¿en hernia inguinal puede haber neuralgia posquirúrgica? Sí, es la más importante. La causa de dolor más importante después de una cirugía es en las hernias inguinales. Esto es todo un reto para el cirujano. Es más, les pudiera decir que nada más existíamos 2 cirujanos que tratamos el dolor posoperatorio después de las hernias. Uno era el doctor Rigoberto Álvarez Quintero, amigo mío, pero él decidió retirarse ya de la cirugía. Entonces, en la actualidad, creo que soy el único que está operando pacientes de este tipo para tratar los dolores. Es frecuente porque en la ingle van 3 nervios que tienen una anatomía muy variable. No todos los pacientes, los nervios pasan por donde mismo, y si no se tiene cuidado, se lesionan a la hora de estar pelando nuestra hernia, disecando, a la hora de colocar suturas o a la hora de colocar grapas. Si nosotros lesionamos uno de estos nervios, el paciente va a tener dolor intenso, que es un dolor incapacitante, y no va a ceder hasta que no lo operemos y hagamos algo con estos nervios que están lesionados. Muy bien, doctor. Bueno, y por último, ¿cuál es la edad de un adulto mayor en la cual se puede someter a un procedimiento de cirugía ambulatoria? 110 años. Cualquier edad, cualquier edad. En la actualidad, el hecho de hacerlo con anestesia local hace que haya bajado tanto el riesgo que se pueden operar pacientes de cualquier edad. Yo siempre les platico una anécdota que tuve por ahí cuando trabajaba en el Seguro Social. Un paciente de 95 años fue y tenía una hernia, y no fue conmigo, pero con una de las cirujanas de ahí, y la cirujana le dijo, ¿y si se quiere operar? Pensando ya en su edad, 95 años. Y dijo, claro que sí, le hace, ni modo de que viva toda mi vida con hernia. Entonces, cualquier edad es buena para operarse. Muy bien, doctor. Oiga, ¿y dónde lo podemos encontrar para consultas y seguimiento en casos de un procedimiento? Estamos nosotros aquí en Médica Campestre, en la Torre 2 de consultorios. Es el edificio que está a espaldas de la entrada principal del hospital. En planta baja, consultorio 10. Pueden llamar, siempre se tiene que hacer una valoración para ver cómo está su hernia, y ahí nosotros les decimos si puede ser operado en forma ambulatoria, si podemos hacerlo con anestesia local. Muy bien, doctor. Bueno, pues doctor, le agradezco muchísimo el tiempo, le agradezco el tema, y a nombre del Hospital Médica Campestre le hago llegar el presente reconocimiento virtual por su valiosa participación el día de hoy, doctor, en un tema tan interesante como el manejo ambulatorio de las hernias abdominales. Esperamos contar con su participación en siguientes webinars. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Y también a ustedes quiero darles todos el agradecimiento por parte del Hospital Médica Campestre. Los esperamos la próxima semana en nuestra serie de webinar. Les recuerdo que en la parte superior del lado derecho pueden descargar en el apartado de folletos tanto la presentación que el doctor amablemente nos compartió, así como la revista Salud y Felicidad, que ahorita vamos a hablar de ella. Bueno, y para la próxima semana les recuerdo, teniendo un poco la temática de los procedimientos ambulatorios quirúrgicos, el doctor Daniel Ignacio Navarro Orozco, él es traumatólogo ortopedista con una subespecialidad en artroscopía, nos hablará del manejo ambulatorio de la cirugía artroscópica. Un procedimiento, pues, justamente muy parecido a lo que está hablando el doctor, pero ahora sí enfocado en las articulaciones. Les recuerdo también descargar la revista Salud y Felicidad. Vamos en el número, Pablo, ¿está por ahí? En el número 48, donde podrán encontrar así como otros temas de interés relacionados a la medicina. Y agradecerles su participación como cada jueves en esta serie de webinar, Salud y Felicidad, y deseándoles un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Doctor, muchísimas gracias nuevamente. Sí, hasta luego. Gracias. Gracias a todos ustedes. Que pasen muy buen día. Gracias, Pablo.